Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran hoy, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba tu fe, su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea entonces hallada tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y con gozo glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan incluso los ángeles mirar con cuidado. Vamos a orar por este ratito juntos y vamos a pedirle al Señor nos edifique por medio de lo que esté allí escrito. Padre, tú que conoces nuestros corazones, Señor, tú que has estado detrás de nuestras vidas desde mucho antes que estas fueron creadas, Señor, te pedimos que en esta mañana puedas usar la información que has inspirado en el pasado a Pedro para escribir, y usar la teología que está allí, la información sobre cómo tú piensas, cómo ves las cosas, para poder levantar, animar nuestros espíritus en esta mañana. Te pido, Padre, que puedas transformar nuestras vidas, no por lo que yo pueda decir, pero por lo que tú puedes hacer por medio, Señor, de lo que has dejado escrito. Hemos cantado sobre tu gracia, Señor, y ahorita, Señor, vamos a estudiarla, y te pido, Señor, que puedas acrecentar, hacer más grande nuestro conocimiento de tu inmerecido amor por cada uno de nosotros en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Esta porción del texto lo que hace específicamente es hablar de la esperanza cristiana. El cristiano tiene una esperanza, y es una esperanza que es diferente a la que puede manejar el ser humano natural. ¿Y cuál es esa esperanza? Quiero ilustrársela. Piensen en un nacimiento. Voy a mostrarles a través de los próximos 40-45 minutos sobre esta esperanza cristiana en la cual nos podemos apropiar, y de la que yo quiero, y mi objetivo es que usted sea propio. Pero quiero empezar pensando en algo que está allí representado. ¿Ven esos piecitos chiquititos en el centro? ¿Verdad? Esos piecitos, para los que tal vez reconocen, es un niño recién nacido. No es un niño necesariamente de 1 o 2 años, posiblemente es un niño en brazos. ¿Sabe? Quiero poner en sus mentes en estos momentos el nacimiento de un niño y las implicancias que tienen sobre la vida de ese niño cuando el niño recién nace. Y es el hecho de que lanzo una pregunta: ¿quién está en control de la esperanza que tiene ese niño? ¿Quién está en control?
¿Quién determina la esperanza de ese niño? ¿Saben? Cada uno de nosotros, cuando nacimos, nuestras vidas y las distintas características de esas vidas fueron determinados por aquellos que tenían control sobre nuestras vidas. No necesariamente fueron nuestros padres, eso va a cambiar de contexto en contexto. Pero cuando un niño nace, lo que sucede es de que las vidas y el tipo de vida y la calidad de vida de ese niño va a estar completamente determinada por las personas que están en control de la vida de ese niño o de esa niña. Enorme responsabilidad. Y si fueron los padres los que llevaron la vida de ese niño o de esa niña, serán los padres. Y si fueron los abuelos o si fueron un grupo específico, la calidad de vida de un niño recién nacido depende de las personas que están en control de la vida de ese niño. ¿Saben? En la Biblia y en estos pasajes Dios se está presentando como un padre. Mira el versículo, el primer versículo, el versículo 2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre. Pedro no necesariamente tuvo que haber puesto esa palabra ahí. Y empieza a hablar de Dios Padre. En nuestro versículo, en el primero dice, bendito el Dios, en el tercero, perdón, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor. Y Pedro quiere mencionar y relacionar la palabra Dios con la palabra Padre. Entonces la ilustración sobre el nacimiento tiene que ver también en la vida cristiana. La perspectiva de la esperanza que tenemos de vida está determinada específicamente en nuestra perspectiva de aquel que creemos controla nuestras vidas. Porque igualmente como nuestros padres determinaron la calidad de vida que vivimos por los primeros 20 años hasta que fuimos independientes, igualmente en la vida cristiana nuestra perspectiva de Dios, de qué tanto está en control de tu vida, va a determinar también la esperanza que tengas de esta vida cristiana. Y si me di a explicar, se vuelve increíblemente necesario que un cristiano y que una cristiana en un día común y corriente como hoy sepan quién es el que está en control de su realidad y quién es el que determina la calidad de tu esperanza, de mi esperanza en esta vida. Hay un propósito que tengo con este ratito juntos, y es que tú puedas comprender en este ratito que tú vives hoy bajo el control de Dios. Ese es el propósito de la completa carta de Pedro para con los hombres y mujeres que la están leyendo por primera vez. Lo que quiere recordarles es quién es el que está en control de sus vidas. Estos hombres y mujeres, lo que ha sucedido son dos cosas. Lo hablamos un poquito el domingo anterior. Si no pudiste estar el domingo anterior, el video ya está ahí disponible para que puedas ponerte, digamos, al día en lo que tiene que ver en el canal de YouTube Manrique Salazar o en el Facebook de la iglesia, y ahí están el video del domingo anterior. Y ahí vimos la realidad de que Dios clama haber hecho a sus hijos y a sus hijas suyos. Fuimos hechos suyos. Y eso es lo que clama cuando habla con la palabra elegidos, que nos hace suyos, mi pueblo, para que me adoren, en una relación padre, en una relación íntima, padre-hijo, padre-hija. Entonces ese es el contexto de lo que hemos venido hablando. Pero ahora lo que quiero recordar un poco es lo que estos hombres en esta carta, que están recibiendo por primera vez la carta, están viviendo. Y específicamente, la prueba principal posiblemente tiene que ver porque se han identificado con Cristo frente a los vecinos, frente a los compañeros de trabajo, frente a la sociedad que los rodea. Eso los ha puesto como para que los traten como extraños. Y los han empezado posiblemente por las cosas que dice la carta en los próximos capítulos, y lo vamos a comprobar, están siendo tratados como extraños en su propia tierra. Es como si yo vengo de Coronado, nací en Coronado, fui creado en Coronado, con toda la cultura de un pueblo como Coronado. Y de pronto, porque me he identificado con Cristo, las personas empiezan a poner ¿qué?
una distancia entre ellos y yo, y lo hacen ver. Esta gente, sus vecinos, sus tíos, los que todavía creen en las creencias griegas o politeístas de ese tiempo, empiezan a rechazarlos porque ya no quieren practicar la cultura del viejo ellos o del viejo ellas. Mira, ¿por qué no mentimos? Y posiblemente, mira, yo no quiero mentir. Mira, ¿por qué no tomamos y bebemos y vamos y nos emborrachamos en esta fiesta? Y posiblemente estos hombres y mujeres están diciendo, no quiero hacer eso. Pero si lo hemos hecho por generaciones, ¿por qué no vas con nosotros, con tus amigos? Y posiblemente por su identificación con Cristo están siendo rechazados por el celo o por los nuevos valores o la nueva fe que ellos están expresando. Y esa es la prueba que están pasando. Puede haber abuso verbal, puede haber persecución, puede haber maltrato físico, puede haber en esas circunstancias inclusive posiblemente ser acusados de romper la religión del tiempo, y dependiendo de qué pueblo donde estaban, podían ser puestos en cárcel, ser despedidos por un jefe que si le ofende esa nueva fe que practica. Entonces ese es el contexto de Primera de Pedro y nuestros versículos. Hay tres vamos a ver. Esta sección lo que busca es recordarte a ti y a mí que nuestra esperanza es una esperanza viva y es una esperanza que vivimos bajo el control de Dios. Piensa en eso solamente. La esperanza cristiana, tu esperanza y mi esperanza como creyentes en Cristo, sí en Cristo, es una esperanza viva y es una esperanza que se vive en la vida creyendo que Dios está bajo control de todo. Muy bien. Entonces lo que Pedro hace es hablar sobre esta esperanza, sobre el contenido de esta esperanza. Y estos versículos, eso es lo que han estado haciendo. La primera manera con la cual nos alimenta la esperanza, el contenido de la esperanza, es porque dice que es una esperanza, que hemos nacido una vida nueva. Hemos nacido juntos a una vida nueva. Y esa vida nueva está llena de una esperanza viva. Y eso lo puedo ver en el versículo 3. Mira allí. Entonces lo que Pedro les está diciendo es que Dios Padre está en control. Dice, bendito sea Dios Padre, digno de ser alabado Dios Padre. Y vuelve a conectar esa relación. Les vuelve a recordar una vez más que ellos son hijos e hijas de Dios. Versículo 3, bendito sea el Dios Padre. Él asume un estado de necesidad en las personas. Un estado de necesidad que las personas saben y que Él sabe tienen. Mira la siguiente frase. Dice que según su grande misericordia, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su enorme misericordia. Pareciera que hay un estado en el cual han estado esas personas y que la nueva realidad o la nueva vida que tienen ha sido el producto del despliegue de la misericordia de Dios. Ahora en las canciones vimos ese término, solamente con otro nombre. ¿Cuál es? Gracia. Y era el término que utilizaba Pablo. Pablo hablaba de que esto que movió a Dios a darnos vida fue gracia, un favor no merecido. Pero Pedro utiliza otra palabra, misericordia, paciencia, compasión. Pedro les está diciendo que el estado pasado en el cual Dios los vio de necesidad de salvación, su misericordia lo movió a hacer posible de que ellos pudiesen tener vida nueva. Ahora, ¿por qué digo vida nueva? Porque dice, nos ha hecho renacer. La misericordia del Padre, dice el versículo, los ha hecho renacer. Una persona que renace es una persona que tiene nueva vida. Vida nueva. Pero quiero ser sumamente claro. Posiblemente tú has escuchado sobre volver a nacer, sobre el nuevo nacimiento espiritual. Pero en esta carta y prácticamente en cualquier lugar donde lo vemos,
El contexto en el cual fuimos dados vida nueva es el contexto de la comunidad cristiana. La vida nueva en la Biblia no se entrega en el contexto individual. La vida nueva en la vida cristiana se entrega juntos. Juntos. Y la manera de aplicar esto a nuestras vidas es de que esta vida nueva, que es el contenido principal de la esperanza, es para ser vivida juntos. Y por juntos no se refiere a las familias. Y por juntos no se refiere a los matrimonios. Y por juntos no se refiere a los amigos. Por juntos se refiere a la iglesia de Cristo. Y esa se ve representada en los pueblos por las iglesias locales. Entonces, la esperanza de la que está hablando aquí no está hablando de nada que no sea la esperanza que entrega vida nueva a las personas mientras ellas coexisten como iglesia. Y luego no se queda allí, porque entonces habla de la esperanza y califica la esperanza. Y ahora vamos a ver otros términos que también menciona y los califica también. Esta vida la califica, la calidad de esta vida que entrega, y dice que es viva. Perdón, no de la vida, de la esperanza. Dice que la esperanza que otorga en esta vida nueva es una esperanza viva. Y le da ese adjetivo. Por vida está hablando de vibrante, en opuesto a algo que está muerto. La esperanza que entrega en esta vida nueva es una esperanza viva, en opuesto de una esperanza que no produce fruto, una esperanza que simplemente está apagada. Pero si tienes algo vivo, ves movimiento. Si tienes algo muerto, ves, no hay movimiento ni fruto. No hay obras, no hay acciones, no hay sentimientos. Pero cuando tienes una esperanza viva, lo que tienes específicamente es una fe que se mueve, una fe que actúa, una fe que vive y irradia. Ahora, dicta el medio, dice, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta vida nueva, esta esperanza viva que recibimos en esta vida nueva, dice que el medio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. ¿Y qué es lo que hace? Que otorga la primera semilla del Evangelio. Desconozco quiénes de aquí lo conocen o desconozco quiénes de aquí lo han creído. Lo que está hablando es de que el hecho de que un cuerpo muerto por el poder de Dios se levantase en vida para luego poder ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios, para confirmar que para lo que había sido enviado, para morir en lugar de aquellos que necesitan salvación por el cometimiento de sus pecados, y que en victoria conquistó la muerte, y que al resucitar de esa tumba y conquistar la muerte, otorga ese poder para que tú también tengas tu propia resurrección y puedas tener una vida nueva, una vida que en este versículo lo que quiere describir que tiene una esperanza viva, que vive bajo el control de Dios, bajo el cuidado del control de Dios. Y todos aquellos que ponen fe, su confianza en que fue muerto en tu lugar y en mi lugar, cuando hacemos ese acto, dice que Él viene a morar a nuestros corazones por la fe, no por mérito, no por apellido, no porque guapo, no porque apellido tiene, pero por la única gracia, acción y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que allí Él viene y nos da vida nueva. Y entonces en ese contexto es que tenemos una esperanza viva. Esto es un nuevo estatus. Lo que Pedro les dijo, les está diciendo a estas personas, es que cuando alguien esté denigrando su estatus de cristiano, se recuerden del estatus que tienen en el cielo. Y eso es lo que Pedro los está animando, y lo que quiere animarnos hoy. El creyente tiene un estatus de bendición.
Y la primera característica de ese estatus de bendición es que goza de una vida nueva, llena de una esperanza viva, que está viva. Y está viva no por tu poder o mi poder, pero por el poder de Dios. El mismo poder que resucitó a Cristo dentro de los muertos. Muy bien. Entonces, quiero mostrar una ilustración de cómo funciona esto de una esperanza viva. Hace bastantes años, cuando tenía como 17, no son tantos, pero sí son algunos, me acuerdo cómo íbamos en un bote chiquito, como una panga, sí, era una panga, y tenía techito, e íbamos como unas 15 personas, más el capitán que iba al frente. ¿Iba al frente o iba atrás? Iba al frente. No, iba atrás, ¿verdad? Y todos viendo para adelante. Eran más o menos como las 7 de la noche, en medio Golfo de Nicoya, con una enorme tormenta y una enorme oscuridad. Veníamos del punto de buceo, nos agarró tarde y había tormenta, y había que cruzar todo el Golfo para poder llegar al puerto. Era en Tárcoles, entonces cruzábamos completamente el Golfo. Y el bote, nada más trate de ponerse allí, 100% oscuro, lluvia golpeando las caras de todo el mundo, agua entrando al bote, las olas golpeando constantemente el bote, ¿verdad? Y lo que empezó a suceder es de que una invitada no muy agradable empezó a llegar, y se llama la desesperación. Y hombres y mujeres, tal por cual, empezaron a expresar, especialmente los más mayores, empezaron a expresar dicha desesperación. El capitán, ojos enfrente, con el timón puesto, tranquilo, viendo para el frente, y lo veíamos y volvíamos a ver y decíamos, ¿pero qué es lo que ves? Si no se ve nada. Y tranquilo, y se movía y se agarraba, y de pronto noto a mi papá que estaba allí en el bote, y veo a mi papá asustado. Y no sé, pero si la ilustración de algo usted la entendió el inicio, cuando la persona que está en control sobre tu vida está asustado, ¿verdad? Entonces yo también me asusto un poco más. Entonces, los dos asustados, y las personas empiezan a volver a ver al capitán y empiezan a exigirle la razón de la esperanza de ese hombre, porque no es posible. ¿Será que nos está llevando a un lugar que que no tenemos esperanza? Y entonces exigimos la base de su esperanza. Y de pronto el hombre solamente dijo, pues si está muy claro, ¿no la ven? Y todo el mundo, ¿ven qué? Y tratamos, lo que sí vimos es que el Señor achinaba los ojitos. Él siempre era así, pero las gotas lo golpeaban, y igual se limpiaba, y él se fijaba en lo que él más o menos veía. Y de pronto lo que hizo para transportar su esperanza hacia nosotros fue apuntar lo que motivaba su esperanza, lo que controlaba el rumbo que él tenía puesto. Y de pronto dijo, allá más o menos, entre el palo izquierdo y el palo derecho del techito, hay una pequeña luz. Si la pueden ver, apenas desaparece y se prende y se desaparece. Para allí vamos. Mientras esa luz esté allí, no tenemos ningún problema. Entonces todos empezamos a empujarnos para adelante, empezamos a tratar de ver, y de pronto, ¿la viste? ¿La viste? Sí, yo creo que la vi. ¡Oh, es chiquitita! Él sabía algo que nosotros no sabíamos. Él tenía noción de algo que controlaba el final de esa historia que nosotros no sabíamos. Y lo que hizo fue enfocarnos a poner nuestra visión sobre la fuente de su esperanza. Conforme nos fuimos acercando, ni la lluvia arreció, ni las olas bajaron, pero aquella luz cada vez se volvió más grande y más fuerte. Cuando llegamos a puerto tenía un metro de radio, de diámetro. Era un faro enorme que estaba en el puesto de pescadores en Tárcoles. ¿Por qué les cuento eso? Porque es una manera de ilustrar lo que Pedro les está invitando a hacer
a estos hombres y mujeres y lo que Dios nos está invitando a hacer en esta mañana. La esperanza viva, la esperanza viva que es característica, el contenido de una vida nueva, se disfruta en la proporción nosotros estemos enfocados en quién es aquel que controla nuestras vidas. Tus decisiones, mis decisiones, tus reacciones, mis reacciones, están completamente sometidas a la voluntad soberana que controla esas vidas. Y es la voluntad perfecta y buena de Dios. Lo único que necesitas en esta mañana, independientemente de tu situación, es recordarte quién es el que está en control de tu vida. Ahora Pedro no se queda allí, quiere alimentar con 3 ideas más esa esperanza viva. Y entonces menciona 3 imágenes para alimentar el contenido de esa esperanza viva. La siguiente la veo en el versículo 4, que nuestra esperanza está en un estatus de bendición, porque tenemos una herencia duradera y una herencia segura. Y miren lo que dice el versículo 4. Dice que les apunta con esa herencia, ha hablado de padre, ha hablado de ser familia de Dios. Y como en el contexto de una familia, herencia. Entonces lo que hace, está apuntando a la seguridad de ellos en su futuro, porque su presente tiene sufrimiento, entonces los pone a pensar en su futuro. Y entonces les dice, ustedes tienen una herencia duradera, una herencia segura. Pero miren qué interesante, no les dice el contenido de la herencia. A él no le interesa en esos versículos decirle qué es lo que vamos a obtener. Esa no es la prioridad de él en ese versículo. Es nada más decir, tienen una, y es segura, y está guardada. Y la describe y dice, versículo 4, dice que es una herencia inmune a la muerte. Usa la palabra incorruptible en tu versión, no sé si dice otra palabra. En oposición a lo que nuestros padres terrenales nos pueden heredar, que se muere. Lo que nos puedan dar se va a despreciar y se va a morir. No nos llevamos nada. Nada de lo que tenemos en realidad genera seguridad personal. Lo único que todo puede simplemente desvanecerse en segundos, y lo que nos es dado puede desaparecerse en segundos. Lo que es perenne es lo que Dios nos pueda dar, lo que es duradero es lo que Dios nos pueda dar. Y dice, les menciono una herencia segura. Entonces, inmune contra la muerte, una herencia inmune contra el mal, y utiliza la palabra incontaminada en versículo 4, y dice que no solamente inmune contra el mal y contra la muerte, pero también incluso inmune contra el tiempo, y usa la palabra inmarcesible. Y por último dice una herencia reservada en los cielos. Y lo que hace con eso Pedro es hacer lo que el capitán hizo con nosotros. Personas que están siendo tratadas como extraños en su propia cultura y que están siendo rechazados por su fe y denigrados por las nuevas prácticas de su fe nueva y de su vida nueva. Y les dice, apunten al estatus más valioso que ustedes tienen. No el estatus como ciudadano denigrado, pero el estatus como ciudadano del cielo, donde ustedes tienen una esperanza segura, una herencia garantizada, reservada por Dios. Ahora les entrega el segundo imagen para reforzar la esperanza. Además de esperanza viva, además de herencia duradera, en versículo 5 les habla de que viven un estatus de bendición porque viven bajo la protección de Dios. Versículo 5, y dice, guardados ustedes por el poder de Dios mediante la fe. ¿Saben? Esto quiere decir de que tú y yo nos podemos apropiar de las bendiciones de nuestra fe, que Dios está en control, que tenemos vida nueva, de que nuestra vida tiene una esperanza que por el poder de Dios se mantiene viva,
Tenemos una herencia en el cielo como ciudadanos del cielo que está reservada y guardada. Y que no se nos olvide que mientras vivimos esta vida y las situaciones y condiciones que tú hoy vives, vives bajo la protección de Dios. La protección de Dios depende del poder de Dios. No importa cuáles son tus situaciones, pero creo que no importa cuál sea la situación más grave aquí presente que alguien pueda estar viviendo, no creo que sea superior al poder de Dios. Y esa es la fe y la esperanza que debe de nutrirte en esta mañana. La tercera imagen y última está también en el versículo 5, y es de que nuestra esperanza también debe de estar puesta en un estatus de bendición, porque tenemos una salvación segura. Versículo 5 dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si Pedro deduce que los hombres y mujeres en el texto al cual él les escribió tenían una necesidad específica de salvación, ese es el concepto de que todo ser humano natural nace separado de Dios, no nace con Dios. E inclusive por decisiones propias del ser humano natural saca a Dios, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Él no miente y dice que no está donde hay pecado. Entonces todo ser humano natural tiene necesidad de salvación, salvación de tener que pagar por sus pecados, y todo ser humano carece de una relación con Dios. Y eso es un tema predominante, sin temer a que haya duda de que esa realidad es así. Lo creas tú o lo crea yo, eso es independiente. Es lo que clama la Biblia de una manera consistente. Y que entonces Dios hizo un medio para poder quitar esa situación y poder hacer posible esa íntima comunión. Y a eso le llama salvación, donde ya no media tus pecados o los míos, presentes o futuros, sino que media un solo acto, un sacrificio, el de Dios, para hacernos íntimos con Dios. Y esa relación está segura, y esa intimidad está segura, porque esa salvación, dice el versículo 5, está completamente guardada y segura bajo el poder de Dios. Entonces, cuando las personas traten de denigrarme por mi estatus y mi identificación con Cristo, mi salvación está segura, mi esperanza está segura, vivo bajo el cuidado de Dios. Mi desarrollo de mi vida depende solamente no de lo que otros dicen o de lo que otros puedan hacer, pero de aquel que está en control sobre mi vida. Igualmente es en tu vida también. ¿Quién está en control de tu vida desde que naciste? Y si en Cristo, ¿quién está en control hoy? Y si no has puesto tu fe en Cristo para salvación, ¿por qué no invitarlo a que sea hoy Él, ni un segundo más perdido, sea Él el que tenga el control? Viene la segunda alimento del contenido de la esperanza principal, y es específicamente en versículo 6, donde le dice Pedro a ellos, y donde esa información se aplica a nosotros, y es que la esperanza cristiana es una vida juntos con gozo presente en las pruebas. Entonces, es una realidad un toque difícil, digamos, de comprender, que en las pruebas nos podemos gozar. No sé si usted alguna vez ha experimentado que lo despidan, y que lo despidan feo. A mí me ha tocado. Y es duro pensar que me puedo gozar en esos segundos cuando me están despidiendo feo, es más, muy feo. Piensa en otro tipo de prueba o de sufrimiento. Y dice que este nuevo estatus de bendición nos permite
volver el gozo como algo presente mientras somos afligidos. Ahora, el texto da la razón por qué podemos traer y hacer este gozo presente. Y el primero es porque los ojos están puestos en la esperanza viva, en la fuente de la esperanza viva. Porque dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 6. Entonces, por alegrarse se está refiriendo a que en medio de la prueba podemos tomar la decisión de llenarnos de gozo, una acción de la voluntad. Por pruebas o por ser afligidos se está refiriendo a cuando nos enojamos o cuando nos entristecemos por algo que nos está sucediendo. Entonces, en medio del marco de esa situación, dice que nuestro nuevo estatus, nuestra nueva vida, la esperanza viva que tenemos, nos puede mover a llenar de gozo en medio de esa situación. Y por pruebas, en ese caso, se puede estar refiriendo de nuevo a dolor físico, se puede estar refiriendo a abuso verbal, a calumnia, a mentiras contra uno, por la fe específicamente. Entonces, quiero que pienses en lo siguiente. ¿Cuál es tu relación con Cristo hoy? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Necesito su atención. ¿Cuál fue el pasado de Cristo? El pasado de Cristo fue sufrimiento. ¿Cuál es el presente de Cristo? Gloria y exaltación. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo, lo que Pedro nos está enseñando que Dios dice para ser aplicado hoy es de que si hemos de pasar, si nuestro presente hoy ha de ser el pasado de Cristo y toparnos con sufrimiento, nos recordemos que nuestra esperanza está en que nuestro futuro como cristianos es el presente de Cristo, uno de exaltación y uno de gloria. Nada de lo que esté presente en nuestras pruebas determina nuestro destino si no es el que Dios tiene ya establecido para nosotros, y es uno de gloria, de exaltación y de honra. Podrán echarnos, podrán calumniarnos, podrán injustamente tratarnos producto de nuestra fe, pero esas circunstancias no determinan nuestra esperanza. Lo que determina nuestra esperanza es nuestro enfoque en quién es aquel que está en control, que nos ha prometido y que resguarda una esperanza viva mientras sufrimos. Y esto me hace pensar de que entonces, si hemos de sufrir, suframos bien. Si hemos de sufrir, suframos bien, con los ojos puestos en aquel que nos salvó, pues encontrando nuestra identidad solamente en aquel que nos salvó. Ahora, el versículo dice que nuestro presente puede ser a veces el pasado de Cristo, sufrimiento, y que entonces nosotros podemos gozarnos porque nuestro futuro es el de Cristo, gloria y exaltación. Y dice que otra razón para gozarnos es la fe genuina. Dice que la prueba lo que hace es que vuelve más auténtica la fe. El carácter de nuestra fe, el núcleo de nuestra fe se vuelve más sólida, producto de la prueba. Y lo menciona Romanos, Pablo en Romanos, y lo menciona donde el carácter, la paciencia se establece. Y por tener una fe establecida y robusta, podemos posiblemente ser el profesional, el hijo, la hija, el esposo, el hijo, el vecino, que Dios quiere que seamos, porque somos de un carácter formado y probado. Y dice que en el entretanto nuestra fe se afine y se vuelva más genuina. Dice que se vuelve como un tesoro tan valioso como el oro. Es más valioso que el oro. Y representa y pone el ejemplo del oro, algo que el oro se pasa a altas temperaturas para quitarle las impurezas. Y el oro más fino es aquel que es pasado por fuego más fuerte. Entonces esto no es de que yo les esté llamando en esta mañana o salgan a sufrir. No, pero si hemos de sufrir, suframos bien.
no dejando que la desesperación venga, no dejando que la desesperación se acreciente y tome posesión, pero invitando el gozo, para que el gozo desplace la desesperación y más bien la fe se levante y viva como Dios quiere que sea vivida esa aflicción. Puede haber gozo en la dificultad. Esa no la había pasado. ¿Pero por qué no está? No. Desde las 7 a las 9. Voy a desconectarlo y volver a poner para ponerla. Por último, dice que esta vida nueva juntos está bajo el control de Dios. Versículos 10 y 12. Y lo que hace es que quiere mostrar cómo el control de Dios sobre esta salvación y las bendiciones que trae esta salvación ha estado bajo el control consistente de Dios desde mucho tiempo atrás. Y lo que hace es que empieza a hablar de los profetas. Entonces dice en versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinado a Dios, inquirieron y dirigieron diligentemente sobre esta salvación. Dios, a través de la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, vemos el control de Dios sobre esta salvación que fue prometida muchísimo tiempo atrás, cómo ha sido consistente sobre lo que Él promete, lo cumple, y sobre lo que Él está haciendo en las vidas de las personas. Él toma control y hace que suceda lo que Él promete que va a suceder. Y los profetas lo que hablaron es de esta salvación que recibiríamos los cristianos, el Evangelio de Jesucristo, con cada uno de sus componentes. Vendría Dios en persona a morir en lugar de los pecadores y sufriría y padecería en nuestro lugar, para que pudiésemos tener vida nueva, para que pudiésemos tener salvación y relación con Dios. Dios ha sido consistente desde el inicio. Dios ha estado en control consistentemente sobre las promesas que entrega al pueblo de Dios. Entonces en versículo 11 dice, escudriñando de persona, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y de nuevo lo que está hablando es de una certeza que ha mostrado en la consistencia de la Biblia, en la consistencia de la revelación que siempre ha entregado. ¿Cómo se come esto? Que lo que Dios dice, Dios hace. Que lo que Dios promete, Dios cumple. Y lo que ha hecho en estos versículos, Pedro les está diciendo a estos señores y estas señoras que tengan fe y que se mantengan en esperanza, porque Dios es un ser con carácter consistente, y que si Él dice que está en control y que si Él dice que ha provisto de una esperanza viva, Él va a mantener en su control esa esperanza viva y va a dar los frutos del nuevo estatus de vida nueva que entrega a los hijos y a las hijas de Dios. Entonces, si hay sufrimiento, la promesa de Dios es que hay gloria futura. Si hay sufrimiento, la promesa de Dios es que hay gloria futura y exaltación futura. Nuestras vidas no están determinadas por lo que nos suceda aquí. Nuestras vidas están determinadas por una eternidad en relación y comunión con Dios. ¿Sabe? Fuera de estas puertas, allí en esa calle, en esos vecindarios y aquí en este valle, usted le pregunta a las personas, ¿qué sucede si hoy mueres y para dónde vas? Y lo que vas a encontrar es un montón de justificaciones de por qué tal vez podrían terminar en el cielo.
Algunos son más sinceros y dicen, no estoy seguro. Pero los que tienen alquillo de seguridad van a poner 50 razones por qué debiera Dios de darle seguridad de salvación. Y la mayoría de las respuestas, no sé si te pasaba a ti en el pasado, no son respuestas seguras. El hijo y la hija de Dios puede tener una aspiración segura, que si hemos de sufrir, experimentaremos su presencia y su cuidado. Y si hemos de llegar a casa y ser llamados a casa, viviremos en una íntima comunión, sin dolor y sin pecado con el Padre, como nunca hemos vivido, nunca. Pedro lo que va a hacer en los próximos versículos es enseñarnos sobre algo muy importante, y son cómo se comporta alguien en la vida, cuáles son la manera de vivir de una persona que tiene esperanza viva y que ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la manera de vivir que es compatible con una vida nueva? Quiero cerrar con estos 3 versículos. Son el versículo 8 y el versículo 9. Quiero que los busques ahí, por versículo 8 y versículo 9. Y con esto cierro este tiempo hoy. Esa es la sección donde habla de que el gozo puede estar presente en la adversidad. Sin saber yo cuáles circunstancias estás pasando, cuáles vas a pasar mañana, quiero alimentar tu esperanza con estos 2 versículos. Porque está diciendo que ellos, mientras sufrían, hacían estas 2 acciones. Y la primera, el versículo 8 dice: a quien aman sin haberle visto. Está hablando de Jesucristo, a quien aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso. Versículo 9: obteniendo el fin de su salvación, que es la salvación de sus almas. Si hay algo que podemos invitar a nuestras circunstancias, es nuestro amor por Jesús y por nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo. Y es invitar la práctica de la fe que hemos puesto de que nos ha sido otorgada salvación. Que la esperanza nuestra se forje en la convicción que Dios está en control. Que la esperanza nueva, viva, nuestra, se forje en el hecho de que Dios nos ama y nosotros vivimos para amarlo a Él también. Que nuestra esperanza sea una esperanza viva, que cree profundamente que vivimos esta vida bajo el control de Dios. Amén. Oremos.